Bien, se fue olvidado hace un momento, entonces retomo. La derivada de f con respecto de x es y por e a la xy menos z por el seno de x. La derivada de f con respecto de y es x por e a la xy, mientras que la derivada de f con respecto de z es el coseno de x. ¿Sí? Entonces, ahora calculemos las derivadas iteradas. Por ejemplo, la segunda derivada de f con respecto de x con respecto de y, pues es la segunda derivada, es la derivada con respecto de x de la derivada de f con respecto de y. ¿Sí? Y esto es la derivada con respecto de x de la derivada de f con respecto de y, que es x por e a la xy. ¿Sí? Y dado que esta es un producto de funciones, pues es simplemente x por la derivada de a la xy con respecto de x, sería y por e a la xy más e a la xy. ¿Sí? Entonces sería igual a 1 más xy por e a la xy. ¿Sí? Mientras que la segunda derivada de f con respecto de y con respecto de x, pues sería la derivada con respecto de y de la función que resulta de derivar f con respecto de x. Sería la derivada con respecto de y de la función y por e a la xy menos z por el seno de x. ¿Sí? Entonces la segunda derivada de f con respecto de y con respecto de x, pues sería simplemente y por la derivada de e a la xy con respecto de y, sería x por e a la xy más e a la derivada de sería este por la derivada de este más este por la derivada de este, ¿no? E a la xy. Y esto pues es igual a 1 más xy. Dado que son escalares, puedo cambiar el orden de los factores cuando hago el producto xy. Todo esto por e a la xy. ¿Sí? Entonces estas segundas derivadas iteradas pues dan el mismo resultado, ¿no? ¿Sí? La segunda derivada de f con respecto a xy es igual a la segunda derivada de f con respecto a y con respecto de x. Podemos hacer lo mismo con las segundas derivadas iteradas. Por ejemplo, la parcial de f, la segunda derivada parcial de f con respecto de x con respecto de z, pues la derivada con respecto de x de la función que resulta de derivar f con respecto de z. ¿Sí? Y la derivada de f con respecto de z pues es el coseno de x. Por lo tanto, la segunda derivada de f con respecto de x con respecto de z pues simplemente es el menos seno de x. ¿Sí? Mientras que la segunda derivada de f con respecto de z con respecto de x pues es la derivada con respecto de z de la función que resulta de derivar f con respecto de x. Y esto es igual a la derivada con respecto de z de la función y e a la xy menos z por el seno de x. ¿Sí?
Entonces la segunda derivada iterada de f con respecto de z con respecto de x, que es la segunda derivada mixta, pues es la derivada de esta función con respecto de z, y la derivada de esta función con respecto de z pues es simplemente el menos seno de x. ¿Sí? Entonces, otra vez las derivadas iteradas mixtas son iguales, ¿no? Que es el resultado que esperábamos, ¿no? ¿Sí? Y nos faltan las derivadas, un último par de derivadas parciales mixtas, que son la segunda derivada de f con respecto de y con respecto de z, que sería la derivada con respecto de y de la función que resulta de derivar f con respecto de z. La derivada de f con respecto de z es el coseno de x, entonces la segunda derivada de f con respecto de y con respecto de z es la derivada de y. La derivada de la función que resulta de derivar f con respecto de z, y esa función la vamos a derivar con respecto de y. Pero la derivada de f con respecto de z es el coseno de x. Por lo tanto, la derivada del coseno de x con respecto de y pues es 0. Mientras que la segunda derivada de f con respecto de z con respecto de y pues es la derivada con respecto de z de la función que resulta de derivar f con respecto de y. Pero la derivada de f con respecto de y es x por e a la xy. Entonces la derivada con respecto de z de la función x por e a la xy pues es igual a 0. Entonces otra vez las derivadas iteradas mixtas son iguales, ¿no? ¿Sí? Un último ejemplo. Es la función de valores vectoriales con valores escalares que mapea un punto en un espacio de dos dimensiones en los reales a los reales, definida como f que mapea el punto xy al escalar x por e a la y más y por x cuadrada. ¿Sale? Entonces, si calculamos la derivada de f con respecto de x, pues es simplemente e a la y más 2 veces xy. Mientras que la derivada de f con respecto de y, pues es simplemente x por e a la y más x cuadrado. ¿Sí? Ahora calculemos las derivadas mixtas. ¿Sí? La segunda derivada de f con respecto de x con respecto de y, pues sería la derivada con respecto de x de la función que resulta de derivar f con respecto de y. ¿Sí? Y la derivada de f con respecto de y, pues es simplemente la función x por e a la y más x cuadrado. La segunda derivada de f con respecto de x con respecto de y, pues es simplemente derivar esta función con respecto de x, e a la y más 2 veces x. Mientras que la segunda derivada de f con respecto de y con respecto de x simplemente es la derivada con respecto de y de la derivada de f con respecto de x, donde la derivada de f con respecto de x está dada por la función e a la y más 2x por y. Entonces, claramente la segunda derivada de f con respecto de y con respecto de x, o la segunda derivada mixta
de f con respecto de y con respecto de x, pues es simplemente la derivada con respecto de y de esta función, que es e a la y más 2x. Entonces, claramente las derivadas mixtas, las segundas derivadas mixtas de esta función, pues son iguales, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Bueno, con eso terminamos la clase de hoy. Recuerden hacer los ejemplos que estamos haciendo aquí en el pizarrón para que ustedes los reproduzcan y verifiquen que lo que estoy haciendo en el pizarrón pues esté correcto, ¿no? Si me equivoco, pues ustedes me pueden corregir. Por último, les voy a dejar unos ejercicios de tarea del libro de cálculo vectorial, para que ustedes practiquen. Y pues con este tema ya terminamos la primera parte del curso y pues estamos listos para hacer un primer examen parcial. Sí, entonces, más adelante les voy a asignar una tarea en la plataforma de Teams y esa tarea va a consistir de algunos ejercicios del libro de cálculo vectorial. ¿Vale? Muy bien. Entonces aquí terminamos la clase de hoy.